Muy buenos días. Es un gran honor estar con ustedes hoy y compartir esta mesa con otra gringa activista. No suele suceder que estamos varias y mujeres encima de todo en un espacio. Entonces, yo hoy día estoy aquí representando mi organización que se llama el Centro de Solidaridad, que es la organización internacional de la Central Sindical Estadounidense, la AFL-CIO, que con mucha razón ha comprado este pleito plenamente porque, como Débora mencionó, las transnacionales principales empujando esta política vienen de nuestro país. Entonces, como tengo 7 minutos, no voy a hablar sobre el análisis de la afiliación de este acuerdo. Si ustedes están interesados, puedo compartir información. Coincide mucho con lo que hizo la presentación la compañera. A donde voy a ir y enfocar mi presentación es en el tema laboral, porque como central sindical es la área que más peleamos y que, como Débora bien dijo, no existe en realidad en TISA. Entonces, importante primero recordar que cuando el movimiento sindical estadounidense y global no solo está luchando sobre el tema TISA, también paralelamente estamos en lo del TPP. También en Estados Unidos estamos peleando sobre un TLC con Europa, la Unión de Europea, que ha cambiado bastante con este Brexit, ¿no? Y la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Sin embargo, es importante tomar en contexto que cuando estamos hablando de TISA, no solo estamos hablando de una lucha en contra de un modelo, sino como un monstruo con muchas cabezas, ¿no? Pero si miramos especialmente el tema de los derechos laborales y los derechos de los y las trabajadoras ausentes en el TISA específicamente, es importante reforzar el tema de que no existe ese concepto que un acuerdo de este tipo tiene que asegurar trabajo decente y digno. Está completamente ausente. Y más preocupante es que hemos visto en Estados Unidos que la fuga de trabajo dignos y decentes como resultado de TLCs entre México, Canadá y Estados Unidos es el más antiguo, pero también tenemos con Centroamérica, tenemos con Perú. En realidad los números son agobiantes. Estamos hablando de 2.7 millones de trabajos que han salido después de la intensificación de trabajo con China, 700,000 trabajos dignos y decentes después de TLC con Canadá y México. Pero no solo nos preocupa el trabajo en Estados Unidos, nos preocupa la calidad de trabajo y el cumplimiento de derechos laborales con nuestros amigos países, ¿no? El TLC entre Perú y Estados Unidos contiene un capítulo laboral, a diferencia que este acuerdo. Eso supuestamente estableció un nuevo nivel de protección que se llama un acuerdo de 10 de mayo. Es un acuerdo, un lenguaje supuestamente que incluye el reconocimiento de los 5 derechos laborales fundamentales reconocidos por la OIT. No sé si ustedes conocen cuáles son esos 5 derechos laborales fundamentales, pero principalmente nos preocupa la parte de derecho sindical, porque sin esa protección colectiva, lo demás de trabajo infantil, de trabajo forzoso, no vale nada, porque no hay organizaciones de trabajadores aptos para luchar esos espacios. Pero supuestamente en el TLC Perú y Estados Unidos tenemos un mejor nivel de cumplimiento o de herramienta, ¿no? Eso sabemos pura paja, es pura mentira, ¿no? Es el papel. Yo trabajo acá en el Perú con los sindicatos del sector agroindustria, de textiles, con el sector público. Sabemos que en los 7 años desde la firma del TLC, la situación ha ido de mal en peor. En realidad, la creación de SUNAFIL, pero al mismo tiempo sacando los dientes de SUNAFIL, propuestas de extender las leyes de regímenes especiales, etc. Entonces,
ese estándar obviamente no es suficiente, ¿no? Lo que supuestamente en Perú y Estados Unidos ha sido mejor necesita ser mucho más fuerte si es que TISA en cualquier forma avance. Entonces, y no solo como las normas y adoptar las normas y hacer cumplir las normas, pero también incluir lo que es la jurisprudencia de la OIT, ¿no? Porque hay muchos avances que existen dentro de pues la vida orgánica de esa organización. Hay ciertas restricciones que existen actualmente en el capítulo laboral del TLC Perú Estados Unidos que tienen que ser mejorados. Actualmente solo aplica a trabajadores directamente afectados por el comercio. O sea, si yo soy un trabajador público de salud, difícil es que yo presente una queja alegando una violación del capítulo laboral del TLC. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar cómo directamente el comercio internacional me está afectando. Pues con TISA eso puede ser más posible porque todo va a estar en el acuerdo, pero es algo que hemos visto solo en el caso de SINAUT, el Sindicato de Trabajadores de SUNAT, ha presentado una queja usando el capítulo laboral del TLC en el Perú. Y eso porque pudieron demostrar un vínculo con el comercio, ¿no? Con aduana, ¿no? Debería aplicar a todas las violaciones, no solo los recurrentes y sostenidos, ¿no? Es una restricción en el lenguaje actual. Y tiene que haber un fortalecimiento en el mecanismo de cumplimiento de ese capítulo laboral. Actualmente, las empresas multinacionales tienen una herramienta mucho más fuerte que los trabajadores o los ciudadanos que enfrentan daños del medio ambiente, y eso tiene que cambiar, ¿no? El mecanismo tiene que ser eficiente, tiene que avanzar de una manera rápida. El caso de Guatemala, que ha presentado... ok, ya se acabó mi tiempo. El caso de Guatemala, que presentó una queja usando su TLC de Centroamérica, ha durado más de 5 años y todavía no está resuelto, y hay sindicalistas muriendo en Guatemala. Y no es suficiente crisis para que funcione el sistema. Entonces, y las multas, en el caso que haya violaciones del capítulo laboral, actualmente en el TLC Perú, Estados Unidos, las multas, ¿a quiénes van? Las multas van al Estado. El Estado tiene que pagar una multa nominal, en vez de dirigir la multa al sector violador, ¿no? Eso es lo que va a crear una disuasiva, un poder como disuasiva, ¿no? Rápidamente voy a pasar a lo que ha sido la estrategia sindical en Estados Unidos para tratar este tema de TISA hasta ahora. Primero, lo que hicimos, porque hubo yo diría un saludo a la bandera, pero hubo un ofrecimiento de mandar observaciones al gobierno, a lo que es el equivalente de MINCETUR en Estados Unidos, se llama USTR, y la AFL-CIO, mi central, mandó un documento de 20 páginas diciendo cuál va a ser el impacto de TISA y por qué oponemos en la situación en el tipo de TLC o el tipo de acuerdo que es actualmente. Eso sucedió en 26 de febrero de 2013, presentamos ese documento. El mismo año, un par de meses después, hicimos nuestro congreso sindical. Y en ese congreso sindical, como de la CGTP van a tener su congreso, entiendo, en noviembre, pasamos una resolución. Esa resolución fue importante porque establece los principios bajo cual aceptaremos un acuerdo. Establece como líneas rojas, ese no se cruce, ¿no? Ese no aceptamos, y también estableció compromisos en acción, y rápidamente en un minuto voy a decir cuáles son las líneas de acción. Educar nuestros miembros sobre el costo y la causa y efecto del modelo de comercio libre que actualmente prima, ¿no? Vincular esa educación a organizar trabajadores para que ellos mismos y ellas mismas empiecen a incidir y exigir más de los TLCs y de los acuerdos. Comunicar al público en general, porque como sus compañeros han dicho, nadie conoce de estas cosas, ¿no? Usar las redes sociales
y las redes de tecnología para hacer esa educación y comunicación, incidir para asegurar el cumplimiento de los TLCs que actualmente tenemos, porque si no hay cumplimiento con los capítulos laborales o ningún artículo importante en los TLCs actuales, ¿por qué empezar en nuevos, no? Y desarrollar estrategias conjunto con los movimientos sindicales en otros países, justo el tema que trató Juan Diego. Y creo que los compañeros como Juan José y otros pueden comprobar que han viajado a Washington para dialogar sobre esta lucha. Luchar para derrotar, eso es lo más importante. Queremos derrotar los TLCs y acuerdos comerciales que no nos convienen como pueblo, ¿no? Entonces, eso fue un compromiso asumido por el Congreso de mi central. Y los dos últimos puntos, exigir coherencia de los políticos. Cuando elegimos a políticos es con unas promesas. Han dicho, Frente Amplio, ya ha llegado en poder, ustedes son los responsables para exigir que sigan con ese compromiso. Y si ellos no apoyan el no al TISA y no al TPP, es por culpa de todos, ¿no? No solo ellos. Entonces, y lo último es incidencia con los negociadores, porque los negociadores son seres humanos, son personas, hombres y mujeres que podemos ir y acercarnos y infiltrar y presionar, ¿no? Entonces, con eso, muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros, a las compañeras, a la mesa. Bueno, antes en realidad que me olvide, yo quería hacer un anuncio y reconocimiento. En verdad se han mencionado algunos procesos que se vienen desarrollando aquí de lucha en contra de estos tratados que se están dando de manera multinacional y que afectan a nuestros pueblos, a nuestras sociedades. Y en estos momentos hay un grupo en realidad de jóvenes que han impulsado ya hace unos meses una lucha muy importante contra el TPP, ¿no? Y aquí está el compañero Ciro Salazar, que está presente, no sé si puedes levantar la mano, Ciro. Ellos están impulsando una lucha ardua contra el TPP, han organizado una serie de actividades y marchas y tienen una página en redes sociales que está dando muchísima información, muchos datos, y que creo que es importante para poder articular todos estos esfuerzos que se están impulsando, ¿no? Es Peruanos contra el TPP, ¿verdad? Sí, así que todos pueden ahí seguir la página y las coordinaciones. Y antes que me olvide, también creo que están convocando una reunión para analizar el tema el día 14 de este mes, ¿no? Que creo que sería importante poder participar. Entrando muy puntual al tema, lo que nos ha expuesto Débora en verdad es monstruoso, ¿no? O sea, a lo que nos... No voy a usar la palabra de Samantha, pero en verdad es terrible, ¿no? Uno en verdad siente que a sus espaldas están prácticamente negociando su vida y el futuro de todos nuestros hijos, países o sociedades finalmente, ¿no? Yo creo que con este tipo de tratados se aniquila un modelo de organización social construido desde la modernidad, en realidad, el tema de la función del Estado como tal, y el contrato social, que quedaría aniquilado finalmente por un nuevo contrato social que sería básicamente entre las grandes corporaciones y en donde los ciudadanos no tendríamos ningún papel y el Estado quedaría restringido a su mínima expresión solamente en una función decorativa, tal cual, ¿no? Y esto es importantísimo sí analizarlo en un contexto político, ¿no? Compañeros y compañeras, creo que hemos vivido una coyuntura electoral en la cual ha habido probablemente sí en términos estratégicos una derrota del movimiento social, pues se impusieron dos opciones que planteaban en términos económicos prácticamente cuestiones similares, ¿no? La continuidad de este modelo neoliberal, ¿no?
Pero dentro de esa derrota estratégica, compañeros, que probablemente demorará un tiempo mayor, ha habido sí una articulación importante que le ha dicho no al sector más nocivo, pero que también ha planteado que es necesario cambios en este modelo que no puede seguir desarrollándose como lo está haciendo, que genera mayor conflicto, mayor tensión, mayor explotación, ¿no? Samantha conoce muy bien el caso de los compañeros textiles, pues trabajan con ellos. Ellos viven uno de los regímenes únicos en el mundo. Tengo entendido que hasta hace un tiempo era Bangladesh el que compartía ese régimen especial de exportaciones no tradicionales, pero que hace un régimen que supuestamente iba a ser solamente provisional, ya tiene más de 30 años, ¿no? Fue en el gobierno de Morales Bermúdez, y que hace que los trabajadores nunca alcancen la estabilidad laboral, ¿no? Tanto ellos como la ley agraria que salió, en este caso los trabajadores de la agroindustria, áreas o sectores que han sido importantes para este desarrollo, este boom que ha habido en el país, pero que los trabajadores no se han visto beneficiados para nada. Y es parte de la política del modelo neoliberal que privatiza la educación, que privatiza la salud. Y yo diría, compañeros, ¿cuántos de aquí en verdad estamos con seguro de salud público, tenemos acceso? En lo particular, que yo soy un trabajador precario, que prácticamente solo trabajo por recibo por honorarios, nunca es muy difícil acceder a un servicio de salud público y gratuito, en realidad de calidad, y siempre hay una situación de vulneración frente a eso. Nos preocupa también, y algo que se ha explicado es mi generación que está ya en el mercado laboral, ¿cuál será el futuro cuando nos jubilemos? O sea, si es que me jubilo, ¿no? O sea, creo que estoy soñando, como dice Giancarlo. Pero en verdad, o sea, es terrible el futuro al cual nos enfrentamos ya en una perspectiva mayor. Y yo creo que en términos políticos, compañeros, y aquí sí quiero ser muy enfático, no podemos solo hacer política cada elección. O las organizaciones sociales y el movimiento social que está aquí no tiene por qué solamente quedarse en el plano reivindicativo, sino pasar al plano propositivo y disputa del poder. Finalmente, ¿qué es eso? Es la disputa del poder, es quién dirige el gobierno, quién dirige el Estado para poder hacer las políticas públicas. Han explicado acá los procesos de Uruguay, Paraguay, que lograron salirse de este tipo de tratados. Y creo que es importante comprender que a veces, en algunos momentos, no podremos llegar con nuestro plan máximo desde las organizaciones de izquierda en general, pero tenemos que saber transitar para poder generar condiciones para que sectores como los que han llegado a la segunda vuelta con programas durísimos en términos del económico neoliberal no consigan la victoria, ¿no? Bueno, en estos momentos hay un escenario de disputa. Todavía la disputa del poder no ha terminado. Y yo creo que hay un compromiso y se debe luchar porque los compromisos firmados por el actual gobierno se respeten y que la naturaleza del actual gobierno responda a la victoria de la segunda vuelta, que no fue una victoria por su programa económico, fue una victoria en contra del fujimorismo y que expresa distintas tendencias y posiciones y que debe haber un plan mínimo de consenso para hacer reformas y cambios que el país necesita. Y ahí nuestra representación política, que está en el Congreso, debería exigir lo mismo. Y eso no significa bajar banderas o asumir el programa neoliberal. Significa disputar lo que se ha conseguido en las calles y que ha sido una victoria de todos nosotros, ¿no? Bueno, no he tenido el tiempo, pero yo quería mencionar cositas muy pequeñas antes de terminar. El premio Nobel de Economía, cuando estuvo acá, Joseph Stiglitz, mencionó algo que creo que nosotros deberíamos empezar a replantear y a disputar también en el terreno académico. Porque hay sentidos comunes que se han posicionado muy fuerte, en el cual incluso nosotros mismos lo hemos hecho como parte ya naturalizada, que es así, que lo privado es mejor que lo público, ¿no?
sea en cualquier tipo de servicio. Lo privado es mejor que lo público. Que es necesaria las alianzas públicas-privadas para desarrollar algún tipo de infraestructura, áreas o en general algunos de los sectores importantes estratégicos del país. Y que el Perú solo puede avanzar con más tratados de libre comercio. O sea, ese es un sentido común que se ha impuesto hegemónico y que finalmente no había una respuesta desde los sectores progresistas para combatir eso. Y lo digo porque Joseph Stiglitz no es un socialista, no se asume como... O sea, lo está diciendo alguien que no se asume con una ideología como la que he mencionado. Y ha dicho que el Perú no se va a desarrollar más, por favor, con tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, como países como el nuestro, que se negocian con sociedades totalmente en desventaja, con mayor poder industrial, desarrollo en general, solo afectan a nuestros pueblos y los empobrecen más. Y en la carpeta de lo que se viene en estos años está el TISA, está el TPP y muchos tratados de libre comercio más. Entonces la pregunta sería, ¿eso nos va a servir? ¿Es necesario? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Yo creo que esa es una respuesta que tenemos que dar. Y en términos de la estrategia social y la lucha, yo sí creo, compañeros y compañeras, que se debe unificar el movimiento popular y político que está planteando alternativas a este tipo de modelo de desarrollo que se nos viene con el TISA, se nos viene con el TPP. O sea, no es posible que cada uno estemos divididos o partidos en nuestras agendas sectoriales, prácticamente metidos ahí, que son importantes, son necesarias, pero no vemos la política macro. Y no la analizamos y no participamos. Y estamos divididos a veces en situaciones en las cuales desaparecemos del escenario público, desaparecemos del escenario político. Y yo creo que eso es una tarea fuerte y pendiente. Derogamos la ley Pulpín, compañeros. Derogamos la ley Pulpín, que es un hecho histórico en el Perú, pues no ha habido una experiencia parecida derogándose una ley ya promulgada por un gobierno neoliberal. Hicimos posible que Fujimori no llegue al poder por segunda vez. Y creo que podemos, como dijo el compañero Juan Diego, derrotar el TISA y al TPP y construir un modelo de desarrollo alternativo al modelo neoliberal, pero eso requiere de la conciencia y la unidad de todos los que estamos aquí y de los que también no han venido, pero son parte del movimiento para unificar esta lucha. Se nos juega el futuro de nuestras vidas, compañeros, se juega el futuro de nuestros hijos, el futuro de la humanidad. Y ante eso no puede haber una posición tibia. Creo que debemos articular un gran movimiento para derrotar a esto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? No a este local, sino a esta situación que nos ha explicado Débora y que es una situación casi de pesadilla, ¿no? Quiero tomar un minuto para lanzar una elucubración en todo caso, ¿no? Cuando la Organización Mundial del Comercio supo que no podía aplanar el planeta con sus propuestas, nos salió con una sugerencia ingeniosa, el ALCA. El ALCA fue derrotado acá en América Latina hace varios años. Y ese no es un triunfo menor, ¿no? Porque siempre estamos quejándonos, sí, no podemos, las transnacionales son muy poderosas. No, aquí en América Latina los movimientos derrotaron el ALCA. Como no pudieron implementar el ALCA, tratados de libre comercio, TLCs, ¿no? De modo bilateral con los países. Uno a uno vamos negociando y los vamos envolviendo y los vamos capturando, ¿no? ¿Y qué nos trajeron los TLCs? Solamente voy a mencionar un elemento. Nos trajeron los contratos ley, donde te ponen a la empresa que tiene una finalidad, que es la ganancia, que es el lucro, yo no lo critico, ¿ya? Y el Estado que busca el bien común, los pusieron pues en una situación similar, igual, cuando son dos entidades con naturalezas y fines distintos, ¿no? Y tenemos estos contratos ley, y ahora por ejemplo el Perú tiene este lío en la CIAI, y quieren la gente de OERRAN, que ha contaminado, ¿no? $800 millones por el lucro que no ha podido obtener.
¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un punto de partida bien importante que hay que recordar, ¿no? Un segundo componente que yo quiero destacar es que yo tengo un matiz con Débora, ¿no? Ella dice, todos los países desarrollados están en el TISA. Yo creo que no están todos los países desarrollados en el TISA. No está China, no le han permitido la entrada a China. Entonces, esto es para sustentar una postura en la que esta es una disputa de bloques de poder para frenar a China. Ojo, no soy pro-chino, no le sigo ni nunca lo seré, pero esta es una disputa de bloques económicos donde la gente, sus derechos, nuestras vidas, son un número más en un potencial escenario de negocios y de ganancias, ¿sí? O sea, somos un instrumento, un numerito que puede generar más ganancias, ¿no? Entonces, hay que tener claro también que este es un tema de disputas, ¿no? Donde el medio ambiente, los derechos, la vida son objeto de lucro, ¿no? Bueno, los problemas ya los ha señalado extensamente Débora, pero yo quisiera enfatizar en 3 o 4 ideas, ¿no? Primero, en el cinismo del discurso de libre comercio. Hay un cinismo, ¿no? Libre comercio. Sí, Unión Europea y Estados Unidos tienen, por ejemplo, una serie de ayudas para los campesinos del norte, que yo no lo critico, pero acá nos dicen desregulen, ¿no es cierto? Cobren menos aranceles, ¿no? Tiene que ser el comercio libre, tiene que ser igualitario. ¿Cómo que igualitario? No es igualitario por ningún lado, ¿no? Entonces hay un cinismo en el discurso de libre comercio. Primero, este es un nuevo ciclo de acumulación por desposesión, ¿no? Y yo desde que tengo uso de razón política, yo empecé a militar a los 13 años, los compañeros mayores decían, es inevitable la caída del modelo. Y yo me he cansado y encanecido escuchando eso. El modelo no se va a caer, el modelo tiene la capacidad de caerse, sanar la herida y volver a trotar y volver a correr. Se vuelve a caer y se vuelve a recuperar. Y en el 2008 nos confiamos, ya cayó el modelo, dijimos. No cayó, no hicimos el esfuerzo suficiente para que termine de caer y se volvió a recuperar. Y ahora nos sale con esta iniciativa para privatizar absolutamente todo. Tercero, el tema de la captura del Estado. Ese es un tema nacional y mundial. El Congreso de los Estados Unidos está totalmente penetrado por intereses corporativos, ¿no? Y aquí en el Congreso peruano también los lobistas, los operadores están ahí, detrás de los congresistas ofreciéndoles y en algunos casos engañándolos y en otros casos en abierto contubernio con intereses de otro tipo, ¿no? Y finalmente, otro elemento que me parece fundamental que tenemos que tener claro en una perspectiva política es que el capital y la acumulación en este momento de este tipo que tenemos tiene 3 enemigos. Los derechos de los trabajadores es un enemigo fundamental, por eso debilitar los sindicatos es un elemento clave. Las regulaciones medioambientales y el pago de impuestos. Son los 3 enemigos de la acumulación. Entonces, hay que eliminar el pago de impuestos, ¿no? Hay que desregular el mercado del trabajo para ser más competitivos, ¿no? Y hay que flexibilizar laboralmente, ¿no? Entonces, hay que tener claro eso, porque si no tenemos claro esos elementos básicos, la resistencia y el contragolpe no se va a poder dar. Y bueno, estamos entrando a un escenario casi de ciencia ficción. Yo recomendaría a los compañeros que aquí tenemos más de 30 años, nos pongamos a ver películas de ciencia ficción. Y muchos de los escenarios terroríficos a futuro, con la implementación del TPP y del TISA, se van a cumplir. Y yo creo que se van a cumplir con intereses incluso. O sea, los escenarios van a ser mucho peores, ¿no? ¿Cómo vamos a poder fomentar diversificación económico-productiva en nuestro país con reglas de este tipo? Simplemente no lo vamos a poder hacer. Solo vamos a poder proteger los derechos de los trabajadores, de la naturaleza y de los pueblos indígenas si es que esto no colisiona con la potencial ganancia de las empresas, ¿no? Entonces, a eso nos estamos aproximando, ¿no? Y yo tengo particularmente una tesis bastante antojadiza. Yo creo que hemos transitado del liberalismo a un neoliberalismo, pero en este momento yo no creo que estemos en un escenario de neoliberalismo, ¿eh? Yo creo que estamos en un escenario de neomercantilismo, donde los más grandotes están cambiando las reglas a su favor para tener una especie de ley del embudo, ¿no? La parte ancha para los que tienen dinero y la parte angosta para los que no tienen nada, o poco o nada tienen. Porque si nos dicen acá, pues en los ministerios que se van a ocupar en los próximos días, ¿hay empresarios? Sí. ¿Hay representantes de los empresarios y empresarios?
de los grandes empresarios. ¿Hay representantes de la pequeña y microempresa? ¿O de la mediana empresa? No, ninguno. Todos son miembros de directorios de grandes empresas, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú, ¿hay empresarios? Sí, y está bien que participen en política, pero no hay líderes sindicales, no hay líderes campesinos, no hay médicos, no hay profesores, no hay enfermeras. O sea, el país parece que solamente es, no de los empresarios, sino de los grandes empresarios, ¿no? Entonces ahí también hay un tema que tenemos que ir señalando, y espero que esta reunión que tenían con el señor Kuczynski, ustedes y otros grupos, se pueda dar efectivamente. Si no se da, ya sabemos para dónde va transitando la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Desde el Frente Amplio tenemos dos responsabilidades: representar el voto que ha llevado a 20 congresistas. No es una cosa menor, son 20 congresistas, no es una cosa menor. Esos 20 congresistas van a poder promover y aprobar leyes de beneficio para el país. Va a ser muy poco probable. No porque no se quiera o porque no haya energía. Los números nos derrotan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos 5 años? ¿Que la gente que está trabajando en el Congreso gane su sueldo? Está bien, que gane su sueldo. Tenemos que hacer una alianza orgánica entre la ciudadanía, las organizaciones sociales sindicales y el Congreso. Yo les pido a los representantes de las organizaciones que interpelen a nuestros congresistas, a nuestros 20 congresistas. No hay una congresista, o hay 2 congresistas, ni 3, son 20. Son 20. Y si el premier de este país no sabe qué es el TISA, nuestros congresistas tampoco lo saben, ¿no es cierto? Y gracias a los compañeros que están acá, que convocan a las movilizaciones, algunos sabemos qué es el TPP. Ahí yo soy más optimista que el compañero Gorriti. Más de 1000 saben qué es el TPP, pero sí, probablemente muchos menos sepan qué es el TISA. Entonces tenemos una responsabilidad desde el Congreso y desde las organizaciones de hacer pedagogía política. Este es un tema político en el fondo, ¿no? Y es un tema de subordinación de lo político. O sea, lo político se subordina a lo económico, y lo económico se subordina a la ganancia de los grandotes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos un reto. Y finalmente yo creo que si no nos unimos, nos aplastan, ¿sí? O sea, o nos unimos, o bueno, que nos aplasten, pues. No, que nos aplasten. Entonces, si no tenemos la capacidad de deponer nuestras agendas particulares, que nos aplasten. En todo caso, yo les planteo aquí que reclamemos a los congresistas del Frente Amplio que el Congreso sea el espacio abierto de liberación de la ciudadanía, no donde circulan los abogados de los lobbies, sino que los ciudadanos recuperemos nuestro Congreso, porque lo que está pasando es que se está vaciando de contenido a la democracia. Tenemos una democracia instrumental, procedimental, y si eso sigue así, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos. Hay que interpelar a la gente que está, a los compañeros que están en el Frente Amplio. Yo creo que tienen la voluntad de hacer las cosas, pero una representación sin un respaldo en las calles, sin un respaldo de la ciudadanía, no va a funcionar. Gracias. Bueno, he estado muy interesado en este formato de tener los diferentes insumos de diferentes grupos, que ya cuando decimos que una de las líneas que creo que dijo cada uno de las presentadoras era sobre la importancia de tener la unidad. Y cuando yo dije al final de mi presentación que es un tema fundamentalmente sindical, obviamente de los servicios públicos, pero también de los usuarios, de los consumidores y principalmente de la ciudadanía, ¿no? Pero hay que involucrar a las personas elegidos que tienen el mandato de ayudar en la organización de la formulación de la política del Estado, del municipio, lo que sea, porque esas son las mismas personas que van a tener su mandato, su jurisdicción, su papel en la vida sacado a favor de los intereses corporativos. Y es increíble para pensar que el mismo gobierno está negociando algo para entregar su poder a las corporaciones transnacionales. Eso no es una cosa normal que hace el poder, era desempoderarse. Normalmente eso no pasa. Entonces hay que ver cuáles son los que están negociando eso, ¿no? Cuáles son los en el ministerio, porque esas personas tienen nombre y apellido y seguramente que tienen
por lo que están haciendo interés. Eso es lo que pasa en nuestro país. En nuestro país tenemos cientos de avisores al USTR, que es el Ministerio de Comercio, y de esos como alrededor de 500, por ahí 400, 500. 85% son cooperaciones. Así que son ellos que hacen la propuesta. Esas propuestas no son como de grupos sociales. Yo me acuerdo la primera vez que hablé con alguien de USTR sobre TISA. Y él me dijo, bueno, estamos presentando eso al mundo para negociarlo porque eso es la propuesta de las cooperaciones, eso es lo que han querido, entonces lo estamos haciendo. Y yo dije, ¿y has tomado en cuenta la opinión de los otros grupos sociales, que pueden ser consumidores, usuarios, sindicatos? Y él me dijo, ay, ¿qué quieren ellos en un acuerdo de libre comercio sobre servicios? No lo quieren, señor, no lo quieren. Ay, pero no había pensado en eso. Realmente nunca había pensado que quizá hay otras maneras que nosotros no queremos. Eso no tiene que ver con un acuerdo de libre comercio, porque como estábamos explicando, es un listado gigantesco de disciplinas al gobierno. Fíjate que mucho de eso no tiene que ver con el comercio tampoco. Pero te lo van a intentar a venderlo, diciendo que el comercio es como el engine, el motor promovedor al desarrollo económico. Y lo que hemos visto es que esas reglas no tienen un fondo en promover el desarrollo económico. No tiene nada que ver. El desarrollo económico está basado en el fomento de industrias nacionales, en los pymes, en la educación y la salud de la gente para que puedan trabajar, en el seguro social. Esos son motores de crecimiento económico, ¿no? Y que la plata que se gane en el país se quede en el país para fomentar más trabajo, ¿no? Y eso todo es, y me gustó como dijo el compañero, el enemigo de esas transnacionales, ¿no? La regulación, el pago de impuestos y los derechos laborales. Esas son las cosas que nosotros no podemos funcionar como sociedad sin que las transnacionales paguen sus impuestos. Y todo eso es para quitar que ellos tienen cualquier deber hacia el Estado. Yo creo que coincidimos mucho en eso de que el modelo no tiene nada que ver con nuestro futuro, lo que queremos como futuro, ¿no? Es un proyecto cooperativo, no ni siquiera están aprovechando del buen nombre de la idea de intercambio, comercio, ¿no? Intercambio. A mí me gustan los productos peruanos, a mí me gusta tener la oportunidad de escoger si que quiero importar algo de los Estados Unidos que me guste. Eso no tiene nada que ver. Esas cosas se pueden hacer libremente sin que pongan, que amarran a la facultad regulatoria del Estado. Pero lo más entonces, creo que estamos más o menos quizás de acuerdo que eso no cabe con la visión que tenemos como sociedad, pero ¿qué hacemos entonces para descarrilarlo, no? Y hay muchas sugerencias de ideas. Hemos visto el ejemplo del Uruguay, que realmente fue, si hubiera sido una persona, he escuchado mucho y trabajado mucho con los uruguayos en su campaña, y lo que ellos siempre han dicho que fue la estrategia clave de ellos fue la unidad de la oposición, liderado por los sindicatos de los servicios públicos, pero que fue ellos centralmente y exigiendo a su gobierno, aunque su gobierno era izquierdista, pero estaban como, no, en ese tema no estamos de acuerdo, porque están negociando algo que no es izquierdista para nada. Obviamente el frente era amplio, ¿no? Entonces hubo diferentes corrientes, ¿no? Entonces era corriente y muchas veces tenemos ese problema en que los ministerios de Economía y Finanzas son controlados por lo más derecho, la más derechista del corriente, y la parte social, seguro, médico, eso sí, vamos a darlo ministerio a una mujer o quizá a una persona indígena por ahí, pero el control económico está en las manos de los que tienen más aliados con los cooperativos, ¿no? Ellos sacan provecho de eso, ellos son los mismos. En nuestro país pasa todo el tiempo que hay una persona de la misma corporación
que la cooperación, esa persona se incorpora en el gobierno como negociador por 2 años y después se regresa al mismo cooperación y ha estado trayendo sus reglas, sus propuestas al gobierno por esos 2 años. Así que puede ser que es una persona en funcionamiento del gobierno, pero realmente no son sus intereses, ¿no? No podemos dejar que ellos capturen todo el sistema de regulación de cómo organizamos nuestras vidas. No podemos dejar que eso pase. La unidad central, pero también la unidad del social con lo sindical, porque son temas fundamentalmente sindicales, son fundamentalmente sociales. Y por eso me encanta como han tenido acá representantes de los grupos sociales, de salud, de otros asuntos tan profundos, pero también lo sindical y también lo legislativo. Porque podemos decir que es el mismo gobierno negociando para desempoderarse, pero por supuesto que el gobierno no es una cosa única tampoco, ¿no? Hay diferentes ministerios con diferentes intereses, hay legisladores como del Frente Amplio que van a tener una perspectiva distinta. Puedes llegar ahí para asegurar que ellos cumplen con su trabajo, pero a nivel municipal también, porque seguramente que no, esas personas no saben nada de la cosa. Ojalá que podamos tener mucho más tiempo para discutir esas cosas. Yo le voy a compartir lo que era la presentación, por supuesto. Tenemos varios documentos escritos también. Ojalá que puedan acceder a la página web porque hay muchos documentos ya escritos en español que hemos traducido para llegar a ustedes. Nosotros como red, nuestro mundo no está en venta. Somos una alianza norte-sur, ¿no? Yo obviamente soy de Washington. Yo no soy de descendencia latina ni nada. Mi padre era militar, republicano, conservador, católica, todo. Pero yo he visto también que los intereses de ustedes y las mías son las mismas. Queremos la educación para los hijos, queremos el seguro médico. Yo quisiera que los padres de cada uno de ustedes tienen seguridad cuando son mayores. No podemos vivir en una sociedad que no tiene, las personas decidiendo esas cosas deben tener un vínculo con la persona que está recibiendo el servicio. No puede dejar todas esas cuestiones sociales de cuidar a nuestros padres, del cuidado de los hijos, del cuidado de cada persona en la sociedad a una compañía extranjera. No tiene sentido, porque la compañía extranjera tiene un mandato y es sacar plata. Y a ellos no les interesa que su padre tiene acceso al seguro médico o la pensión. Entonces no podemos dejar que esas cosas se deciden esos extranjeros que solamente tienen un interés privado. Pero yo creo que con esa sala tan llena como esta, ¿no? que veo que hay personas que ni siquiera tienen asiento donde estar, si realmente estamos llegando a un momento en que nos damos cuenta que no podemos dejar que eso pase, no podemos solamente decir, bueno, tenemos un gobierno derecha. Yo tengo un gobierno supuestamente demócrata, pero en cuanto al comercio es totalmente republicano. No podemos aceptar que esa es la situación y decir, ay, bueno, va a pasar. Porque están cambiando el sistema organizacional de toda la sociedad y concretizándolo, no solamente en leyes, sino en tratados internacionales que son vinculantes y para siempre. Y no podemos dejar que eso pasa. Otra vez que los servicios públicos no se venden, no al comercio en los servicios públicos. El mundo no está en venta y Perú tampoco está en venta. Muchas gracias a todos ustedes.